Paz y bien, queridos estudiantes. Ahora el tema actual, como ustedes lo ven, es derechos humanos. Habría que preguntarnos, ¿no? Profe, pero ya vimos derechos del niño y del adolescente. Sí, sí, ya vimos ese tema y tiene que ver, profesor, con derechos humanos, lógico. Lógico, de aquí se desprende o tiene que ver en realidad con los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, tiene que ver con toda la persona, con toda persona humana, ¿de acuerdo? Con toda persona, tiene que ver con un par de conceptos que vamos a tomar a continuación, pero es importante considerar que los derechos humanos, lo digo una vez más, son inherentes a toda persona. Es decir, desde que una persona nace, ya está dentro de los derechos humanos, ya va a poder gozar y poner en ejercicio estos derechos humanos. Va a ser ejercicio de los derechos humanos. ¿A qué me refiero cuando digo ejercicio de los derechos humanos? Que a ejercerlos, ¿de acuerdo? Que va a ponerlos en práctica, que va a hacer respetar sus derechos humanos y los derechos humanos del resto. En ese sentido es cuando digo que hace ejercicio de los derechos humanos. Tiene relación, lógicamente, ya lo dije, con los derechos del niño y del adolescente, solo que ahora va a ser macro, va a ser con todas las personas. En el caso del niño y del adolescente, toman en consideración un grupo de personas. Este no, este va a ser global, este va a ser mundial, este va a ser con toda persona que desde el momento que nazca. Pues bien, entonces aquí tenemos los dos conceptos que es bueno conversar, que es bueno considerar, que es bueno tomar en cuenta para poder hablar de derechos humanos. Hablamos de dignidad humana y de respeto. Y antes de esto tenemos que decir pues que el ser humano es una persona racional, es una persona que puede discernir, que puede diferenciar, que puede elegir entre el bien y el mal, ¿de acuerdo? Además que somos personas, somos de por sí seres sociales. El ser humano, la persona, vive, no vive aisladamente, ¿de acuerdo? Estamos determinados por el medio, en cierto sentido, porque hay muchos casos en los que, o sea, el medio influencia, el medio social influencia en el ser humano. No siempre es determinante, no siempre es determinante. Hay personas que acomodan muy bien al medio y hay personas que reaccionan contra el medio. Pero eso no quiere decir que no seamos sociales. En ese sentido somos libres. En el sentido de ser libres somos únicos. Entonces, esas diferencias tienen que ser respetadas. Ahora, ¿qué cosa es la dignidad? La dignidad es la cualidad de la persona para comportarse con responsabilidad y seriedad y que no vulneren sus derechos. ¿De acuerdo? Eso es la dignidad. ¿De acuerdo? Repito, es una cualidad de una persona de hacerse, de comportarse con responsabilidad, con seriedad, y ahí viene el otro concepto que es respeto, ¿no? Y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos conceptos que tienen, obviamente, que respeto está dentro de dignidad humana, tenemos que considerar, tenemos que tomarlos en cuenta, ¿de acuerdo? Para poder hablar de derechos humanos, porque los derechos humanos están dirigidos hacia respetar la dignidad del ser humano, ¿de acuerdo? Desde que nacieron los derechos humanos. Entonces, tú ya sabes, por las clases anteriores, que uno no puede discriminar al otro, que uno no puede hacer sentir mal al otro. Tú discriminas a otra persona, estás dañando directamente su dignidad humana, estás faltando el respeto, en ese sentido estás yendo en contra de los derechos humanos. Cuando una persona es discriminada por distintas razones, por edad, por procedencia, por su condición socioeconómica, por color de piel, por lengua, que ya tanto hemos hablado la semana pasada, estás atentando contra su dignidad humana y no estás respetando su dignidad humana. Entonces, estás yendo en contra de los derechos humanos, lógicamente.
Bien, ahora vamos a los derechos humanos, porque no se crearon de la nada, no se crearon de la noche a la mañana. Hubo ciertos sucesos históricos que generaron esta, o que mejor dicho, influenciaron de los derechos humanos. Estos acontecimientos históricos que influenciaron para la Declaración de los Derechos Humanos son tres: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente podríamos hablar de más derechos humanos, pero por el momento vamos a tocar estos tres que me parece son los más, los que mayor influencia tuvieron. Primero, la Revolución Francesa. Durante en esta etapa de transición, esta etapa de cambio entre la sociedad feudal, la sociedad medieval y la modernidad, es decir, el, el mundo como lo conocemos ahora, ¿de acuerdo? Hubo un hito, ¿sí? Hito es un acontecimiento histórico que marca un inicio o un final de una época histórica. Entonces, cuando hablamos de Revolución Francesa, estamos hablando de una sociedad que vivía sometida, ¿de acuerdo? Una sociedad francesa que era explotada por un rey, una sociedad francesa que aportaba el 97% de los tributos, mientras que la élite, mientras que las personas de alto rango, digamos, ¿no? De una clase social alta, si queremos decirle, no aportaban mucho, los reyes no aportaban tanto, no tributaban tanto. Ahora tú me vas a decir, profe, pero el problema con tributando de las personas tributaban prácticamente más de la mitad de lo que ellos generaban, porque no tributaban pues dinero como ahora, tributaban sus recursos, tributaban lo que ellos podían trabajar en la tierra. Entonces, ¿para qué? Para que los reyes lo desperdicien, para que los reyes lo consuman y lo que no lo botaban. Entonces, esta situación en los franceses hizo que ellos se levanten, hizo que ellos, guiados por ideas, digamos, evolucionarias, ¿de acuerdo? Que nacieron antes, justamente en Francia, con unos pensadores llamados los ilustrados, ¿de acuerdo? Estos llevaron pues aquí estoy hablando de manera llevaron pues a la revolución. Y a qué llevó esta revolución? Al reconocimiento de ciertos derechos. De acuerdo, por ejemplo, el derecho al voto, porque con la Revolución Francesa vuelve la democracia. Profesor, que ya había democracia, sí, en la época antigua, en el esclavismo, en Grecia, había democracia, pero obviamente la democracia que plantean ellos es distinta. Entonces, bueno, con la Revolución Francesa se reconocieron derechos como, por ejemplo, el derecho al voto de las personas. No legítimo, no en papel, pero sí hubo una votación para poder elegir a otro gobernante. Ahora, la revolución industrial. ¿Qué trae la revolución industrial? La revolución industrial cambia en el sentido del trabajo. ¿Qué te comento rápidamente qué pasó en la revolución industrial? En la revolución industrial, pues, sucede que la máquina desplaza en cierto sentido el trabajo del ser humano, en este caso del hombre, porque los que más trabajaban eran los hombres en ese tiempo. Aunque también había mujeres y niños que trabajaban, y por eso es que viene la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente, porque los niños eran explotados. Pero igual, digamos, la masa, la mayoría eran hombres, ¿no? Entonces, estas personas eran obligadas a trabajar más de 8 horas. Tú sabes que actualmente la jornada laboral, es decir, la jornada en la que una persona debe manejarse según la ley en cuanto a horas trabajadas, deben ser 8 por día. Si son 8 por día, la semana son 48 porque el domingo no se trabaja. Solamente serían 6. Entonces, este derecho se gana durante ese contexto, durante el contexto de la revolución industrial. ¿De acuerdo? Y con respecto de la Segunda Guerra Mundial, recordemos rápidamente, de repente, como digo, tú has leído, tú has investigado de repente por internet, has visto películas,
con respecto de este conflicto, de esta gran guerra, también como le llaman a la Segunda Guerra Mundial, en la que se enfrentaron, acuérdate, la Triple Alianza. En la Triple Alianza estaba Alemania, Italia, ¿de acuerdo? En la Triple Entente estaba Rusia, Gran Bretaña, por ejemplo, para dar un par de ejemplos, Alemania nazi, como se le había sometido a gran parte de Europa y el África también. Entonces, al final es vencido pues por lo que se le conocía como la Unión Soviética, la URSS, de repente has escuchado, y por Gran Bretaña, ¿no? Entonces, esta Segunda Guerra Mundial trae como consecuencia una cantidad infinita de muertos, ¿no? Tanto conflicto, tanta guerra, generó un impacto pues devastador para la sociedad. Acuérdate, por ejemplo, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que sometieron pues a Japón, ¿no? En respuesta a Estados Unidos. Estados Unidos también intervino en la guerra, Japón también. Entonces, después de tantas muertes, después de porque fue un genocidio mundial, esto y del reconocimiento de ya los derechos anteriores, es que se va a hablar recién o sea, ya se estaba hablando de los derechos humanos, pero a partir de estos antecedentes es que ya cobra mayor fuerza los derechos humanos como tal, la declaración de los derechos humanos como tal. Entonces, en la siguiente parte ya explicaremos específicamente qué cosas son los derechos humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que aquí te dejo el enlace del siguiente vídeo, la segunda, para que puedas verlo y no estés tanto tiempo de repente buscando el otro enlace.